que va a estar también presente Marina, que es ex estudiante, que antes estuvo con nosotros en la misión de Líbano hace 2 años, pues con la charla de librado, que aún además 2 facetas, que es la de profesor, es el anterior decano de la Facultad de Córdoba, la de profesor universitario, el catedrático de anatomía patológica, con la de reservista voluntario. Es alférez ahora mismo, pues, es oficial reservista y lleva ya 8 misiones, y la que viene 9 o 7, y la que en febrero 9. Y vuelve a ir. Él contaba luego que cuando vuelve de las misiones y su mujer le dice, pero qué pronto has vuelto, ya se preocupa, ya empieza a preocuparse. Entonces, insisto, aún la experiencia como veterinario, una experiencia, bueno, que es, lo vais a ver, muy vital, con la experiencia como militar reservista, le va la marcha, y con la comunicación, con una comunicación muy fluida, ya lo veréis, además es andaluz, de pura cepa, con lo cual, pues bueno, comunica muy bien y pone muchos ejemplos pues muy prácticos y muy reales de lo que es la situación. No te complico más, así que... Ya me han hecho un spoiler a la conferencia, todo lo que llevamos por la mañana, con lo cual ya hemos pasado. Muchas gracias, querido presidente y coronel, con tu permiso. Bueno, yo voy a contaros una especie de viaje. Esto es un viaje. Vamos a contar un viaje. Un viaje es esto que ahora mismo tiene un nombre que es muy importante y ahora veremos cómo se llega. Todo tiene un comienzo y un porqué, ¿vale? Y en ese porqué yo os voy a dar un consejo. Es un consejo que suelo dar en Córdoba a mis estudiantes. Casi todos los que me conocen saben que es una especie de lema de vida que tengo, es una frase de Ruble, a mí me gustan las frases. Y la frase de Ruble era muy sencilla. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Todo se puede aprender, todo se puede hacer. Y de hecho, aquí hay un teniente coronel que sabe que esto que vamos a contar realmente sucedió así por culpa de esta frase. O sea, si no tuviera esta frase, no lo hubiera hecho. ¿Qué voy a contar? Voy a contar todo esto. Os voy a cansar, pero vamos a hacerlo muy rápido. Muchas cosas se han dicho y vamos a ir mezclando cosillas para centrarnos. Y empezamos con el Líbano. El Líbano es un país muy pequeñito. O sea, sale muchísimo en las noticias. No, ¿por qué? Porque es un país pequeño. Y es un país pequeño en una situación muy concreta. Está en el Mediterráneo, rodeado de países árabes, pero no es más grande que Asturias. O sea, quien piensa en el Líbano un gran país, no, Asturias. Asturias, no es más grande que Asturias. Y en Asturias tenemos libaneses. Y estos libaneses llevan viviendo la guerra desde el tiempo de los fenicios. Ha ido pasando épocas, unas veces más tranquilas, otras veces menos tranquilas, guerras civiles, invasiones de Siria, apoyo de Israel, injerencia de Israel en el sur, y eso hace que tenga una frontera en el sur inestable. El Líbano no considera a Israel, no reconoce a Israel todavía, se consideran en conflicto, con lo cual de vez en cuando tienen su altercado. Esta es la frontera. Esta carretera y esos coches blancos son Naciones Unidas en la zona del Líbano, y esto marrón es la pista, es la technical phase del ejército israelí. Al lado tiene Daesh. De hecho, el ejército libanés hace poco tiempo, después del atentado de Barcelona, reconquistó una colina que había en esta zona de aquí y puso en señal de que había conquistado esa colina y los atentados de Barcelona, la bandera libanesa, la bandera española. Por lo cual, lo que decía el comandante Ruiz del enlace, ese es verdad. Lo que estamos haciendo allí, estamos enlazando con la población. Han conquistado una colina y ponen nuestra bandera. Increíble. Pero el Líbano también se ha dicho, renta per cápita no está AECI. ¿Pero por qué? Porque en el Líbano te encuentras un montón de coches deportivos, rojos, chicas que van a las tiendas de moda. El metro cuadrado del centro del Líbano, del downtown, es increíble. Yo no tenía dinero para tomarme un café allí. Pero donde vamos los veterinarios y donde van nuestros militares no es aquí. Es aquí. El modelo de deportivo es mucho más económico, no alcanza grandes velocidades y las chicas no piensan realmente en la cirugía estética. No. Esto es la mezquita azul de Líbano, pagada por dinero a Arabia Saudí, y al lado tenemos la Marina Zafitún, que es un complejo. Tampoco vamos aquí. No, yo no he dormido aquí. He visitado estas calles con este tipo de instalación bastante rápida, es un chalet de casa de campo, con su antena parabólica, en fin, y ventilación por los 4 costados. O sea, son las casas que tú te paseas por esos sitios, son así. Lo ha comentado el comandante, es un país muy complicado desde el punto de vista geopolítico y de religión.
Este es un mapa oficial de las principales religiones, de esas 18 religiones, las principales. Y te encuentras que la mezquita está al lado de la iglesia y que además los cristianos escriben en árabe y que el presidente del gobierno tiene que ser cristiano, el primer ministro suní y el portavoz de la cámara chií. Y que haya un suní y un chií dentro de un gobierno, ¿eso cómo es de complicado? Pues muy complicado. Muy complicado porque esta gente proceden de una tribu donde estaban los omeyas, muy famosos en Córdoba, no dejaron la Medina Zahara, no dejaron la mezquita, y un tal clan hashimí que nadie conocía, hasta que nació uno. ¿Y quién nació? Mahoma. Y ese clan era el de Mahoma. Y Mahoma pues crea una religión, crea el Corán, muere sin hijos. Le sigue su suegro, mercader. Tuvo una idea para él genial, para el resto de la humanidad desastrosa. Creó la yihad. ¿Por qué? Porque era mercader y quería coger los de los demás sin tener que pagarlo. Punto. O sea, no quería convencer a la gente, sino debía dar una razón por la cual yo te puedo quitar lo tuyo. Esa es la base de la yihad. Muere el suegro de Mahoma. ¿Y qué pasa? Pues que estos de los omeyas decían, esta religión tiene futuro, me la quiero quedar. Efectivamente, el general Mujahid de los omeyas quiere ser el líder de aquello que había creado Mahoma. Pero el yerno de Mahoma que dijo, si ya ha sido el suegro, ¿por qué no soy yo que soy el yerno? Y también quiso serlo. Y eso es lo que hizo que de pronto, en todo lo que era la influencia árabe, que es todo esto, existan dos religiones peleadas. Los seguidores de los omeyas, los seguidores de la tradición, por eso en el Daesh se esgrime, soy el califa, soy el que manda en toda la religión musulmana, por eso se llama la palabra califa, se utiliza esa palabra, mientras siguen la sunna, la tradición, mientras que los seguidores de Ali se convierten en chií. Simplemente es Shiat Ali, soy partidario de Ali. ¿Cómo lo arreglaron? En la Shura. ¿Y qué hicieron en la Shura? Pues lo que se hace cuando tú quieras arreglar algo, mata a todos los hijos de este. Con lo cual se acabó la sangre de Mahoma y ya nadie puede decir que soy chií. Entonces los chiíes se quedaron sin la sangre de Mahoma e inventaron la manera de decir Mahoma está entre nosotros. ¿Cómo se inventó? Creando el alatoyá. Por eso son tan importantes los alatoyá y la influencia que tuvo, por ejemplo, Jomeini. ¿Tenía influencia por qué? Porque era una persona designada por Dios, que de vez en cuando aparece, que trae su mensaje. No es un imán, es el altavoz, es la señal de Mahoma. ¿Comprendido? Y por eso es la importancia y ese problema que tenemos entre chií y suní. Y claro, fijaros, todo esto son los verdes oscuros, son los chií, y aquí hay chií, que es donde está el Líbano. Con lo cual Siria, que es lo que está en medio, pues es un sitio de problemas. ¿Por qué? Porque los chiíes necesitan llegar al Mediterráneo para expandirse por el norte de África. Y los suníes no les interesa que los chiíes pasen al Mediterráneo para que no queden en el norte de África. Por eso todo lo que tenemos de movimientos próximos al Daesh son próximos suní, porque se está utilizando la religión para validar una serie de datos. Bueno, pues eso es Líbano. Ya estamos más o menos en el sitio divertido. ¿Qué más tenemos? Los chiíes allí son una mayoría dentro del país, pero que están rodeados por israelíes y por suníes. Se arman. ¿Cómo se arman? Pues crean dos grupos, uno Hezbollah, Partido de Dios, y otro Hamad, que es Esperanza, que son dos milicias que simplemente quieren defender la paz en el mundo y lo demuestran con sus símbolos. Aquí tenéis el símbolo de Hezbollah. Creo en la paz. O sea, tú vas por la carretera y te encuentras una K-47 con un puño. Creemos en la paz. No sé por qué pensáis otra cosa. O sea, realmente ellos lo creen así. Es una milicia armada, su bandera es amarilla, esos no son de Villarreal, son chiíes que están diciendo que ese pueblo es suyo. Y los de Hamad, que creen en la esperanza, pues lo que te ponen es el color verde. Pero llegaron a tener más de 14.000 efectivos perfectamente armados y entrenados. De hecho, quien está derrotando por parte de Siria al Daesh son las milicias de Hezbollah. Y cuando se acabe el problema en Siria, esta gente vuelve. Y va a volver al Líbano y vamos a ver lo que deciden hacer en ese momento.
Es una de las cosas divertidas que pasan aquí. UNIFIL fue creada en 1978, ya se han explicado cómo se hace, y lo que es la crisis del 2006 de inversión de Israel y retirada, pues se crea lo que sería, que había que asegurar el acceso humanitario, ayudar a la gente, se ha dicho ya. Bien, Líbano. ¿Dónde estamos en el Líbano? Pues los españoles en el Líbano no estamos en Beirut, sino nos ha tocado al sur. El sur es la zona limitada por el río Litani, y la frontera con Israel, la mayoría de las veces son estos barrilitos azules, lo alto una cosa de hormigón, y tú tienes que comprender que a partir de ese barril no tienes que pasar. Además, no llegues al barril. No llegues al barril porque a partir de ese barril es Israel, pero los mismos israelíes te han dejado algo delante para que no llegues al barril. ¿Vale? Bien. Y Naciones Unidas, lo ha dicho antes el comandante, está repartida por un montón de países que levantaron la mano que quisieron estar allí. Italianos, franceses, coreanos, finlandeses, españoles, nepalíes, indonesios. Todo este proyecto se empezó aquí, en esta es la zona española, donde había un general español que coincidía justo en ese primer viaje con que había un general español también aquí, en Nakura, que era el general Las Altas. Y con eso empezó el proyecto. Y la zona que se iba a hacer era la zona, que lo veremos, de indios, indonesios, nepalíes, españoles, y dentro de los españoles pues también hay serbios, hay salvadoreños y hay gente de Fiji, una gente muy simpática que no se les entiende nada. Zona nuestra. La zona española tiene una serie de posiciones militares para que más o menos situáis, un cuartel general, que es la base Miguel de Cervantes, 3 posiciones, la 428, tristemente famosa, la 964 y la 966. Dentro de esta zona, la 966, pues está con serbios, pero esto que parecería, bueno, son unas bases militares y ellos están por allí patrullando, vamos a meter un poquito de complicación. Esto no tiene que ser tan fácil, si no sería muy aburrido, no hubiera ido. Religión. ¿Podemos estar en una zona con una sola religión? No. ¿Para qué? Son muy aburridos. O sea, ¿tú para qué querías un sitio donde todo el mundo piense igual? No. Vámonos a un sitio complicado. Los italianos, los irlandeses, los finlandeses están en un sitio que todos son chiíes, todos son amarillos, de Villarreal. Los españoles no. Los españoles tenemos chií, cristianos, suní, drusos, maronitas, ortodoxos, todo lo que tú quieras. ¿Eso qué significa? Pues lo que ha dicho antes el comandante, cuando interactúas con ellos, cada uno tiene sus características, sus condiciones y tienes que intentar entenderlo. Porque tú puedes intentar hacer una cosa con un maronita y eso mismo no funciona con un chií. Intenta darle la mano a una maronita, te da 2 pesos. Intenta darle la mano a una chií. No, es que directamente estás ofendiendo a toda la familia. Tienes que saberlo. Por ejemplo, vosotros habéis jugado, han jugado con vosotros, se quitaron la nariz, ¿no? Y que se queda el dedo, ¿sí o no? ¿Sabéis lo que significa esto en árabe? Pues que te den por ahí. No se os ocurra hacerle esto a un niño, porque hay que saberlo, lo ha dicho antes el comandante. Cuando uno vaya a otro sitio, tienes que saber las costumbres. Eso que parece una tontería, que estás con un niño, le tocas la nariz, no sé qué, no sé cuánto, pues al final se puede convertir en un insulto. Son cosillas que hay que aprender. Bueno, y además tienes pues, la forma de vestir. Esto es un druso, esto es un suní. Después ellos te demuestran que a veces ellos se sienten muy identificados con sus tradiciones. Todos estos son gente que se ha sacrificado por el partido. Recientes, fotos, cada vez fotos más recientes, y de vez en cuando pues, te demuestran a quién sigue, a su imán, a su alotoya, para que comprendas dónde está. Aparte de eso, dentro de nuestra zona, pues no nos privamos de nada. Tenemos un pueblo prácticamente prohibido. Un pueblo chií que está aquí en medio, que es el Kian, y dentro de ese pueblo pues no se puede hacer casi nada. Ya veremos que si después hemos sido capaces de hacer cosas. Después tenemos una zona de montaña, donde están los drusos, donde son barriles, y los drusos son muy ganaderos. Y las cabras todavía no han aprendido que no pueden pasar al lado del barril. Entonces la cabra está aquí, ve que la hierba está aquí, ¿y qué hace la cabra? Se cambia. Acaba de invadir Israel. La cabra es libanesa, tiene pasaporte libanés, está en Israel, ha invadido Israel. ¿Qué hace el israelí? El israelí coge y decide, esta cabra que está aquí no es mía, te la voy a devolver. Pero no te la voy a devolver aquí. No, me voy a ir a Nakura, porque la cabra tiene que ver el mar, y entonces tú te andas 100 kilómetros para coger la cabra. ¿Vale? Pero de camino mandas 2 patrullas, para que la cabra sepamos que está bien. Algo importante. Segundo, este pueblo de aquí, que Ferkela,
es un pueblo donde la gente trabajaba en Israel. Y trabajaba en Israel. Y entonces la gente del pueblo, ¿hacia dónde vivía? Hacia la frontera. Hasta que se cerró, que fue el incidente de la puerta de Fátima. Entonces empezaron a poner una valla. Entonces, como había una valla, que pusieron al lado un jardín para niños, para que tocaran la valla. Entonces lo otro que hicieron, la valla más alta. Entonces cuando hicieron la valla más alta le pusieron pintada. Vamos subiendo porque así nos entretenemos y damos un poquito por salvo. El agua. El agua es una fuente de problemas. ¿Por qué? Porque es un terreno montañoso. Y entonces cuando llueve, ¿el agua qué hace? Cae para abajo, ¿no? Mal, muy mal. Ahora, ¿por qué el agua que es israelí cae en terreno libanés? Está contaminando. Es impura. ¿Qué tiene que hacer Naciones Unidas? Devolvérsela. Entonces tenemos Naciones Unidas, camiones, además con españoles, que cada vez que llueve cargan su camión y le devuelven el agua porque se ha decidido que es impura. Lo llevan a rajatabla, ¿eh? Y como el agua que cae en la carretera, tenemos un problema. La tumba del Sheikh. La tumba del Sheikh es uno de los mejores ejemplos como que los grandes hombres de vez en cuando deben de arrepentirse de haber sido un gran hombre. La tumba del Sheikh es un señor que según los chiíes es un jeque, según los israelíes era un rabino y se murió. Y lo enterraron. Pero como unos dicen que una cosa y otros dicen que otra cosa, ¿qué es lo que es la tumba? Una fuente de conflicto. Entonces es una cosa de hormigón con una alambrada, como aquí una especie de portaavión enorme de hormigón armado israelí que no se puede fotografiar, y con una disposición de militares para que nadie vaya allí a meterse con la tumba. Yo creo que este hombre, que debería ser muy bueno, debería arrepentirse de haber sido bueno por lo que ha conseguido hacer, porque ha conseguido que la gente se pelee por su resto, o sea, debería de plantearse. Esto, a ver, no me digáis que no es chulo, ¿eh? Un resort con sus piscinas, ¿sí o no? Está chulo, ¿no? ¿Dónde está puesto? En un río. Perfecto. ¿Qué pequeño problema hay? Porque este río, de este lado de aquí, es Líbano, y de esta parte del río para acá, ¿qué es? Israel. Entonces, yo soy un niño, me voy a bañar al río. ¿Qué es lo más divertido que puedo hacer yo en ese río? Cruzar el río. Acabo de invadir territorio contrario. ¿Vale? Claro, esta última vez un poco más nos reímos porque no había sido un niño, que le puede decir al niño vuélvete, sino que había sido una vaca. Entonces decían que fuera yo a recoger la vaca. Y claro, eso de ir a por una vaca está bien, excepto cuando puede haber un campo de mina, porque ya la vaca no es tan divertida. Porque el tío quería su vaca, o sea, y gracias a Dios apareció el fulano, la vaca le hizo caso, y hizo bien que yo estuviera perdido ese día y no pudiera ir. Vale, este pueblo es muy divertido, porque este pueblo era mitad de Siria y mitad de Israel, fue creciendo, se llama Gayar, fue creciendo y entonces Israel decidió quedarse. Y se lo decidió quedar porque aquí están las fuentes del río que alimentan todo lo que son el agua necesaria para los cultivos de Israel. Se lo quedó Israel, Naciones Unidas dijo que tenía que devolverlo, entonces los israelíes dijeron, que son unos científicos, bueno, si yo se lo devuelvo a Siria. No, perdón usted, es que estoy en Líbano. No, es que el primer habitante de este pueblo era sirio, yo solo tengo que volver a Siria. Y claro, y Siria dice, ¿yo para qué quiero un pueblo que está aquí cuando yo estoy aquí? Claro, va a ser que no. Y entonces, pues, eso hace que tengamos la 428, que tengamos Charlie Delta, o sea, es muy divertido. Claro, de vez en cuando la gente se aburre y no lanza fuegos artificiales, eso no es fuego artificial, eso es mortero, artillería, cohetería. Y después están pues, los resultados de esas cosas, como fue el incidente de la 428, donde falleció el cabo Soria. Eso está justo aquí. Bien. Os lo han contado el comandante mejor que yo, porque él es un especialista en CIMI. Lo que yo aprendí de CIMI allí era lo de las minas, la infraestructura, el programa Cervantes, la asistencia sanitaria, los cursos de formación. Y él lo decía, que el enlace con la población. O sea, llegar a la población. Vamos a contar cómo llegamos los veterinarios. ¿Cómo llegamos los veterinarios? Pues mira, todo esto empezó de la cosa más divertida de este mundo. O sea, yo era decano de una facultad, es un puesto muy ingrato, yo le di el pésame a don Pedro Lorenzo, el puesto más ingrato que existe. O sea, ser decano de una facultad significa que no tienes casi ningún amigo, por no decir ninguno. Lo tienes fuera de tu facultad poquito, porque siempre has hecho algo más. Y a mí me tocó un viaje.
Me llevó al rector y me dijo un día, te vienes de viaje conmigo. Y yo pensé, joder, me ha tocado Cuba. Y yo estoy ilusionado que me ha tocado Cuba. Pues no, me tocó el Líbano. Y me mandaron al Líbano con el director de la Escuela de Agrónomos a visitar la primera vez que bajo bandera de Naciones Unidas estaba la Brigada de Córdoba, con la cual teníamos mucha amistad y mucha relación. Y en ese viaje, pues yo iba por el coche, iba viendo, pues había cabra, había vacas. Pues muy bien. Nos metieron en una reunión y en esa reunión, pues nos empezaron a explicar las necesidades de la zona. Que allí había ONGs trabajando, que cómo podíamos ayudarlos, qué se podía hacer. Estaba la gente de CIMIC, bueno, era el G9 los que estaban allí, iban a explicar lo que era, estaba el general. Y entonces, pues empezaron a preguntar. Y yo preguntaba. Yo tenía mi papelillo, iban contándome cosas y yo preguntaba. Pues yo sabía que algo me iba a tocar. O sea, me había tocado el viaje y iba a tener más premios. Claro, en el viaje de vuelta me dice el rector, bueno, tendremos que hacer algo, ¿no? Y yo dije, sí, puede hacerse, se puede hacer mucho. ¿Pero qué queremos hacer? Y dijeron, mira, hay que hacerlo rápido, habíamos ido en octubre, había que hacerlo antes de diciembre, que volvía la unidad, tiene que ser barato y por lo menos tiene que haber una noticia. Digo, genial, o sea, con esas tres cosas, ¿tú qué haces en un mes? Que sea una noticia y que funcione. Y dijeron, mira, si necesitas algún problema, llama a este teléfono que es el comandante Gruber, hoy teniente coronel, que además ha venido a verme para ver si no me equivoco demasiado lo que aprendí en estos años. Y claro, al pobre comandante, imaginaros, lo llamaba un tío que había ido allí con una chaqueta y una corbata para decirle, oye tú, que lo único que se me ocurre es ir para allá. Y te decían, pero ¿para qué vas a venir? Porque venir para nada es tontería. Vale, que sí, que vamos a ir, que vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Bueno, algo haremos. Y algo hicimos. ¿Qué hicimos? Pues yo le pregunté a 3 amigos, después además que me contestaron 2, que si tenían pasaporte y que si querían un casco. Ah, esa pregunta me tenía trampa porque yo tengo moto. Entonces yo le pregunté, oye, ¿queréis un casco? Me dijeron, sí, claro. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues lo más divertido del mundo. 60 kilos de medicamentos facturados por avión, con unas cajas con unos papeles muy bonitos, 3 veterinarios, un ecógrafo, pedimos un intérprete y empezamos a recorrer las carreteras de la zona española con ese intérprete, con los tenientes, y el coronel lo ha dicho, los militares son muy ordenados. Yo empecé a cagarla desde el principio, o sea, mi unidad de asistencia veterinaria se ha patentado cajas de fruta donde llevan los medicamentos a libre disposición. Eso sí, se ordenan según utilidad. O sea, antibióticos, antiparasitarios, y nos dura exactamente a las 2 primeras. O sea, la hemos mejorado, ya tengo una mochila, hemos ido creciendo porque ya he ido metiéndome en la identidad. Pero creamos esta unidad de asistencia veterinaria que, vamos, los conductores al final acaban montando. Es súper divertido, aprendemos mucho. Y el grupo táctico. No lo ha dicho el comandante, pero tú no puedes hacer nada sin la unidad militar. Y la unidad militar es la que te da protección, la que te da seguridad, la que hace reconocimiento, la que va preparando todo, ¿no? Al grupo táctico, pues, yo siempre le doy mucha alegría y muchas veces pues, la gente dice a mí que yo soy más grupo táctico que unidad sanitaria. Es algo parecido. Claro, era la primera vez que hacíamos esto, entonces fuimos con la ONG, lo ha dicho el comandante, había que ayudarlo y ¿quién le llegaba a la gente? Pues la ONG. Empezamos a trabajar con una ONG, íbamos pueblos donde nos decían los de la ONG, nos decían dónde había el ganado, íbamos atendiendo al ganado. Teníamos un objetivo maravilloso, o sea, el decálogo de la veterinaria es ¿tú qué vas a hacer en este mundo? Voy a evaluar, voy a establecer el diagnóstico, voy a ver qué tratamientos se hacen, voy a mejorar la cabaña ganadera porque soy veterinario, soy el mejor del mundo y lo voy a hacer. Claro, la parte de que conocen tratamientos que estaban empleando la conocimos en los 3 primeros segundos. Ninguno. Directamente, o sea, no había medicamentos, punto. O sea, vamos bien. Lo de establecer el diagnóstico de las enfermedades, claro, íbamos nosotros, nuestro ojo y un ecógrafo. Punto. O sea, que tampoco podíamos hacer grandes diagnósticos, pero sí hicieron. Y lo de recomendar la unidad de prevención y control fue muy fácil. Vaya a ver la diapositiva y veréis qué fácil fue. Dificultades. Los ganaderos. Si en España los ganaderos son desconfiados, en todas las religiones los ganaderos son más desconfiados. Era la primera vez que íbamos, no se lo creían. Aliado, el ecógrafo. Porque te ponían a prueba. Decían, bueno, ¿y esta cuánto está preñada? No está preñada. Entonces hubo a uno que le cogimos el ecógrafo, le dijimos que iba a tener 2, y el tío nos dijo textualmente, siempre tiene 2.
Y a partir de ese momento, pues el tío creyó mucho en nosotros. Este fue nuestro primer ganadero. La comunicación y los nombres de las enfermedades. Bueno, eso es lo más divertido del mundo. Sí, Eso es lo más divertido del mundo, porque cada uno llama a la enfermedad en su sitio como le da la gana. Bueno, pues imaginaros que te lo dice un árabe en árabe, que te la interpreta un iraquí que nunca ha visto una vaca y que la entiende un español que no sabe nada de árabe. Con lo cual, yo me he tirado 2 años de mi vida esperando a ver un caso de fiebre amarilla en vaca. Porque todo el mundo me decía que en el Líbano había mucha fiebre amarilla. Y decía, bueno, tendré que ver la fiebre amarilla. Eso me costó un viaje. Y ahora contaremos por qué. Medicamentos. Llevamos 60 kilos. Llevamos 3 cajas. Pues el primer día repartíamos los frascos. Al tercer día vi nuestros frascos que lo estaba utilizando uno y decía, tú no has comprado en España. Con lo cual empezamos a repartirlo a dosis. Que fue un gran resultado. Y no podíamos hacer prácticamente intervenciones quirúrgicas. Las instalaciones eran, como lo veis, muy inadecuadas. Las condiciones del suelo no han cambiado demasiado. ¿Veis estas 2 cabras? Bueno, todos machos cabríos. Pues esos 2 machos cabríos están en una posición antimierda. O sea, están puestos justo encima de las 2 únicas piedras que hay en todo el suelo. ¿Está claro la posición que tienen? O sea, una posición estudiada, muchos años de entrenamiento, y cada una tiene la suya. Esta foto nos valió un gran prestigio. ¿Por qué? Porque el grupo táctico veía donde nos metíamos y decía, qué estómago que tienen estos tíos, tienen que ser la perra. Nos metíamos. Y condiciones, ¿veis? Las piedras y las cabras se llevan muy bien. Falta de ventanas, no había luz, no había ventilación. De hecho, ellos piensan mucho en el mal de ojo, entonces no tienen ventanas para que el vecino no le eche el mal de ojo para que la vaca siga produciendo, pues le colocan cosas a las vacas. ¿Qué hicimos? Diagnóstico de gestación, diagnóstico de brucelosis. Se nos ocurrió llevar rosa bengala y hicimos un diagnóstico de brucelosis, curamos a una familia además, y la verdad es que esa familia desde siempre nos está muy agradecida. Déficits nutricionales, mastitis, bueno, lo imagináis. Después de la ONG, que estuvo solamente en una zona y solamente con los que estaban afiliados a la ONG, pues fuimos a un ayuntamiento, al pueblo ese que tenía la muralla, que es Fertiela. Y aquí lo que se nos dijo fue que en vez de ir vaquería por vaquería, que viéramos una y diéramos unas charlas para todos los vaqueros. Claro, nosotros fuimos a la primera vaquería, bueno, no sé mucho, pero esta vaca tiene un collar de perlas que vuestro decano ha visto y Marina ha visto que se utiliza mucho allí, son perlitas azules, son hichitas azules, porque previenen las enfermedades. Un tratamiento totalmente adecuado de medicina preventiva, vamos. Bueno, ese Paco Requena siempre nos acompañaba y dimos una charla pues, dentro de un ambiente árabe. O sea, tú estás en una casa, estás hablando, estás un poco comiendo, estás contando las cosas y funcionó. Bueno, habíamos hecho la aventura, era la aventura y nos volvimos. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando te vuelves, pues siempre te queda la cosilla de decir, bueno, ¿y esto que he hecho ha servido para algo? Cuando tú te preguntas eso y empiezas a trabajar con militares, esta era la primera vez que he trabajado con militares, los militares, lo han dicho antes, siempre evalúan lo que ha pasado. Y entonces ellos empezaron a evaluarlo. Empezaron a evaluar qué había pensado la población, qué cosas estaban bien hechas, qué cosas no estaban bien hechas, qué se podía hacer, cómo se podía arreglar. Y se quedó ahí en un papel y en un contacto a la vista. ¿Qué pasó? Que 2 años después la misma brigada volvió al mismo sitio. Entonces se dijo, vamos a hacerlo bien. Ya he ido una vez, voy a hacerlo bien. Voy a mandar los medicamentos por barco. La única vez que se ha hecho. Y esto es muy importante que lo recordemos porque además que lo hemos conseguido una vez, por barco. Vamos a hacer un censo del ganado, vamos a ver dónde están los ganaderos. Vamos a preparar todo lo que va a ser la estructura. Vamos a vivir en la base, no en un hotel, con una gente protegiéndote para que estés por la noche. Vamos a montar 2 equipos. Y además, pues un teniente veterinario, el teniente veterinario Escobar, pues se vino con nosotros. Y apareció una persona, que era un intérprete, que era una persona que había estado en Bolivia, pero que había tenido ganado. Las casualidades de la vida hacen que de pronto las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque esta persona era capaz de decirnos las cosas en un lenguaje que nosotros entendíamos. Claro, porque a ti te dice un intérprete que tiene una cosa en las patas y tú puedes pensar desde una fiebre aftosa hasta un pedero. Totalmente diferente, pero el tío que te está traduciendo, herida en la pata.